pequeña presentación para las que, bueno, seáis nuevas o incorporéis ahora. Daros la bienvenida a estos encuentros que hacemos del alumnado de la Fundación SESPOL. Que tenía más gente por aquí en la... Un segundo. Le he dado a admitir. Gracias. Ya he quitado la sala de espera, ya no tengo más líos. Vale. Nada, decía que bienvenidas otra vez aquí a los encuentros de la Fundación SESPOL. Sabéis que estos encuentros los realizamos con nuestro alumnado de los másteres de Sexología y Género, de Terapia Sexual o de Sexología Sanitaria. Forman parte de las prácticas del alumnado y nosotras, digamos que siempre nuestra intención de llevar el mayor conocimiento posible a la mayor cantidad posible de gente, pues intentamos hacerlas públicas. También las vamos a subir a YouTube, que por eso se está grabando la sesión. Cualquier persona que no quiera aparecer en redes o en todo esto, bueno, pues sencillamente puede apagar la cámara, no hacerle los comentarios, ¿vale? Y con eso ya no hay ningún problema. Y poco más, tenemos hoy dos sesiones súper interesantes. Vamos a empezar hoy con Ibai, que si no recuerdo mal el título tenía por aquí la erótica flexible. Mi memoria ya no es la que era. Eróticas de la fluidez. Cuando lo queer se traviste fluido. ¿Vale? Así que ya veo gente con papel y boli, creo que va a ser necesario. Todo el tema queer lo pide. No lo facilito, ¿vale, Ibai? No te preocupes. Nada, ya sabes, tienes una hora, todo este espacio es tuyo y todo para ti. Adelante. Bueno, así para empezar, contaros que esto nace de un proceso de investigación, que si no, no os veo. Voy a quitar la pantalla. Nace de un proceso de investigación que tengo con unas amigas que quedamos para investigar a nivel corporal cosas. Y uno de los temas que más salía era el tema de los fluidos. Cómo bailar siendo fluidos. Y explorar también los límites y, bueno, ciertas dimensiones que también abordamos desde la sexualidad. Entonces me propuse la estrategia de, bueno, pues los fluidos como materia también pueden generar prácticas sexuales. Podemos tener en cuenta esta materia para producir dinámicas corporales que nos faciliten el acceso al placer. Este es el objetivo central de esta tertulia. Y luego al final os mostraré pues, ese proceso con una serie de imágenes, de vídeos, de cómo podemos hacer esto. Pero para empezar, como tengo todo este legado también de la filosofía y de lo teórico, pues he preparado un poquito de movida. Tampoco es queer densa, no os preocupéis, es un poco las cosas que tengo en la cabeza. Y sí que os agradecería que las preguntas para el final, quizá mejor, porque igual me lío un poco si no, ahí explicando. Nos va a dar tiempo a hablar de las dudas que nos surjan o de lo que nos evoque, o si nos parece una absoluta tontería y absurdez o una maravilla, lo hablaremos después, no hay problema. Y eso, apuntaros lo que necesitáis y lo comentamos. Bueno, a ver, para comenzar, el punto de partida para mí es el interés que tengo en las prácticas sexuales, el pensar cómo, dónde, con quién y para qué follamos. Sobre todo me voy a centrar en el cómo, más que nada porque también siento que a veces lo hablamos muy poco, o sea, cómo follamos. O sea, hablamos mucho de sexo y sexualidad, pero de prácticas sexuales siento que hablamos bastante poco. ¿Y qué recursos tenemos para luego generar estos encuentros, ¿no? Otro de los objetivos principales para mí es que lleguemos a intuir y comprender que toda práctica sexual es un proceso creativo. Que si bien muchas tenemos esa necesidad de contacto físico y de búsqueda de placer, las maneras en las que lo hacemos son creativas. Son procesos tanto individuales como colectivos, ya veremos. Hay veces que todo se tecnifica mucho y no percibimos esto, ¿no? Creemos que es algo instintivo, natural o, bueno, una cuestión mecánica. Pues vamos a devolverle un poquito ese sentido creativo
que tiene el sexo y la sexualidad. Y otra de las preguntas que también así más me hago muy a menudo es ¿qué hace que una práctica sexual sea reconocida como tal? O sea, me explico. ¿Qué hace que un encuentro entre dos personas que se están besando, lamiendo los pezones, tocándose los genitales, lo veamos y digamos, ah, están teniendo sexo? O a lo mejor dos personas que están ahí rastregándose, haciendo no sé qué fricada, decimos, ¿qué están haciendo? Qué raro es esto, qué friki es. Pero no lo ubicamos como una práctica sexual. O sea, hay una serie de referentes, de imaginario sexual dado, que nos permite identificar qué es sexo y qué no. Entonces, esto va a ser muy interesante, ¿no? Yo esto lo llamo el Kama Sutra social. Hay una serie de prácticas, de movimientos, de gestos, de seducción, de una erótica, que vamos a identificar como sexual y otras que no. Unas que van a estar más naturalizadas, que son visibles, son normales, están avaladas por las normas sociales y otras que no tanto, que no encajan. Entonces, bueno, también había pensado en una performance que me parece súper útil para ver esta dimensión más física de los encuentros sexuales. ¿Dónde está? ¿Veis la pantalla? Sí. Os quiero decir el nombre de esta mujer, pero Met Ingsbarstens. Es una sueca, o sea, no sé muy bien pronunciarlo. Os voy a poner el vídeo promocional y luego lo comentamos un poquito. No sé.
¿La habéis visto, no? Sí. Si os interesa, luego os puedo pasar el link, que es un vídeo que dura 1 hora y están todo el rato así, pues moviéndose, generando encuentros y desencuentros entre cuerpos y con posturas bastante sexuales. O sea, que reconocemos como sexuales, ¿no? Esto es un poquito lo que me interesaba contaros, que esas prácticas o ciertos gestos en las que nos podemos reconocer casi todos, ¿no? O sea, en la medida en que nos parezcamos a ese estándar de cuerpo pues, capacitado que aparece ahí, pues podemos decir, bueno, sí, eso sí lo hago. Y es que todos follamos bastante parecido, ¿no? Y esto es sospechoso. Entonces, lo que me interesa comentar es que en esta perfo lo que vemos son los movimientos de forma muy clara. O sea, al verlo en un escenario vemos una danza, no vemos dinámicas corporales. Pierde todo ese estatus de naturalidad instintiva. Son esa serie de casi códigos comunicativos. Esta mujer también trabaja mucho, ha trabajado el tema del orgasmo, lo que busca son los patrones sonoros, cuando emitimos esos sonidos así orgásmicos, hay patrones sonoros que dependen de la región suenan de una manera u otra. Y a lo mejor, pues lo que sé, los japoneses creo que tenían un sonido más agudo, los no sé quién más grave, y busca esa serie de patrones. Este vídeo, al final, termina con estos seres vestidos de azul, pues se visten de ropa normal y se ponen a bailar un tango. O sea, lo que nos está queriendo decir, o al menos eso es lo que yo interpreto, ¿no? La idea que circula es que el sexo es también una danza compartida, ¿no? Es aquello que baila toda una región. Hay una serie de convenciones, de códigos que compartimos. También es curioso las capas que le ha ido quitando a estos personajes dancísticos, ¿no? Al ponerle ese traje, todas las jerarquías, bueno, todas las diferencias, ya sean de género, de raza, de diversidad corporal, todo eso queda invisible, para que así se vean las dinámicas corporales, ¿no? Para que lo veamos todo como un encuentro entre cuerpos y ya está. Pero en cambio, el género, la raza y todo esto está operando en el cómo follamos, en el cómo nos relacionamos sexualmente en los encuentros, ¿no? Hay una cita de Eva y Youth que os voy a leer que dice: las relaciones sexuales nunca son simplemente el encuentro entre dos cuerpos, sino que también son una representación de las jerarquías sociales y de las concepciones morales de la sociedad. Es decir, las jerarquías sociales y las concepciones morales van a constituir el cómo nos acercamos a unos cuerpos o nos alejamos de otros y nuestras dinámicas sexuales en general. También me preguntaba en este imaginario sexual en el que estamos pensando, en ese Kama Sutra, cómo se ha construido, ¿no? Desde la infancia y a lo largo de toda la vida. Y la primera idea sí que creo que nos viene a la cabeza en general es la representación visual, ¿no? Los anuncios, las series, la pornografía, los libros, los referentes que podemos tener, mamá, papá en la escuela, pues eso hace que entendamos que el sexo es esto, pues esta otra cosa. Pero esto no es más que un síntoma de una gran enfermedad que son los mandatos de género, que también veremos que tiene que ver mucho con la raza, ¿no? Que esto se determina durante toda la vida a base de repetir y repetir, y eso va a generar una relación con el propio cuerpo y por tanto con los demás. O sea, obviamente la sexualidad, el sexo va a depender de cómo hemos sido socializadas. Entonces, ¿cómo hemos sido socializadas? Pues sigue vigente y persiste, aunque nadie entiende por qué, el sistema de sexo-género binario. Y digo que nadie entiende por qué, porque es que es obvio que no se sostiene por ningún lado, ¿no? Ni a nivel biológico ni a nivel cultural, ya que sabemos que esto es una imposición colonial y además ya nos decían las bolleras de hace 50 años que las lesbianas, que lo único que sirve es ser hombre y mujer es una diferencia que sostiene la heteronormatividad y ya está, pero por lo demás no tiene ningún sentido. Pero supongo que a vosotras, tanto como a mí, os han educado como mujeres. Entonces, bueno, ahí estamos. Entonces, lo que os quiero explicar es cómo los mandatos de género nos van
a dar una disposición corporal muy concreta que luego eso, en el encuentro entre cuerpos, pues nos va a hacer tener una sexualidad u otra. Entonces, lo que me interesa es que, claro, podríamos aquí extendernos mucho, pero lo que más interesante me parecía, por lo que voy a trabajar, es que las mujeres, nuestra forma de estar en el mundo y nuestra disposición corporal está como externalizada, es hacia afuera. Estamos más pendientes de cómo nos ven que de lo que vemos. Es esta idea de la mujer objeto, ¿no? Del objeto, pero que en el fondo es ese objeto sobre el que se produce conocimiento. Porque en cambio los hombres van a ser esos sujetos que observan, esos grandes científicos, los que tienen el saber, los que descubrieron hace poco el clítoris, esos que, bueno, pues que están produciendo un conocimiento, un juicio sobre los cuerpos, con esa distancia, ¿no? De sujeto-objeto. Entonces, esta relación, esta jerarquía de sujeto y objeto es la que luego vamos a intentar romper, ¿vale? Lo explico un poco por eso. Entonces, la técnica, el saber y todo esto va a estar del lado de los hombres y de la blanquitud y de toda esta mierda. Entonces, el hombre va a ser el que propone y el que se le satisface. Y en el lado de las mujeres o de los inferiores o de todo lo que está animalizado, pues va a estar un poco la duda, ¿no? Porque el acceso al propio cuerpo y al no tener ese saber no viene de ti, sino que viene de la ciencia o de los otros, realmente no nos conocemos. No nos conocemos en esos términos, ojo, que en otros sí. Entonces, también resumiendo un poco, que aunque no veamos pornografía, aunque nunca hayamos visto a dos personas follando, estos mandatos de género, esta disposición, siéntate así, ¿no? Bueno, toda esta serie de cosas que nos generan, que no sé cómo lo he puesto. Vale, crear género, ya estamos condicionadas a una serie de pasividad, de rasgos, de inseguridades, de tener que complacer a alguien, a unas dinámicas muy concretas. Entonces nuestro vínculo y flirteo también con las normas de género va a conformar todo ese acceso al propio cuerpo y a cómo nos relacionamos con el cuerpo del otro. Y esto es necesario que lo tengamos en cuenta, que sepamos que de aquí partimos. Que si no tenemos esto en cuenta, y a veces es que esa ceguera, o sea, nunca estamos tan dentro de algo como cuando crees que estás fuera. Y creo que todos estamos un poquito en ese proceso, ¿no? De ir viendo nuestros patrones, cómo se han ido haciendo carne y deseo, ¿no? Y elegir cuáles queremos y cuáles no, cuáles nos funcionan y cuáles pues, nos hacen daño. Entonces, lo que nos pasa es colectivo, ¿no? Hay un tramo cultural que es esta heteronormatividad impuesta, que es común a todos. Entonces, nuestro reto es reencontrarnos con el cuerpo de una forma que no sea traumática, que no enjuicie, que quiebre las jerarquías sociales dadas. Y lo que necesitamos son estrategias de reconexión, de juego, de acceso al placer, de reavivar ese proceso creativo con nuestro propio cuerpo. Y también pienso que es necesario registrarlo, o sea, crear un archivo vivo de lo que nos gusta, de lo que nos gusta hacer o de cómo conectamos con nosotras mismas a través del placer, porque eso es el autoconocimiento. O incluso los escritos o cosas así que sean más post-porno o relatos, todo eso, compartirlo entre amigas, hablar de estas cosas como qué te funciona, en qué estás, o sea, igual que compartimos procesos emocionales, compartimos nuestros poemas o pues ¿por qué no nuestras prácticas sexuales? O sea, es importante hablar de esto, darle la importancia que tiene, porque es una manera, por un lado, de deshacer el mandato de género y por otra, también de estar felices, de potenciar el placer. O sea, darle ese espacio al sentir, quitar el tabú. También
hay algo que tiene que ver mucho con reapropiarnos de ese niño interior, de esa infancia, de ese juego, de quitarnos, ¿no?, tantos juicios. Entonces a mí, como me obsesiona bastante el tema del género, siempre ando en burla con esto y en juego, pues se me ocurrían como estrategias para que esto no ocurra. A veces surge de forma espontánea y otras, como ahora, pues es un invento. Entonces, he andado pensando en guiones posibles. Guiones posibles en cuanto a prácticas sexuales, ¿no? Entonces, mi idea es mostrar una manera posible de inventar prácticas sexuales que no existen en nuestro imaginario sexual, que ni siquiera, porque bueno, no son humanamente pensables, en el sentido de que parten de invocar, de imitar, de dialogar con aquello que normalmente consideramos que es una cosa u objeto, como por ejemplo son los fluidos, ¿no?, que es un estado de la materia, es una materia. Pero sin embargo, lo que queremos es darles un espacio para que se expresen en su propio idioma. O sea, generar una relación de equidad con las cosas, con los objetos. Ya sean, pues eso, materia como los fluidos, sean plantas, sean rocas, sean electrodomésticos. Es dejarles que entren en diálogo con nosotros para producir esos escenarios y esas dinámicas que sin ellos sería impensable. Y en una relación de equidad. Tranqui, si no entendéis nada, que luego yo creo que se va a entender. Entonces, la idea es dejar que el entorno hable y darle espacio para producir. Ir en busca de relaciones sin sometimientos, que va más allá de los mandatos de género. Claro, estoy hablando de una relación con el propio entorno, ya no con hombres y mujeres, sino con las cosas. Entonces, esta jerarquía de sujeto-objeto, olvidaros, se va a romper. Entonces, la movida es que los fluidos participan en el proceso creativo de un encuentro sexual, ¿vale? Si habitualmente las consignas que tenemos cuando tenemos sexo es llegar al orgasmo, o mira, qué gustito me da este refrote, y voy a buscar maneras para seguir con esto, o yo qué sé, la fusión de las almas y encontrar mi ser más auténtico, o a lo mejor la seducción y lo sexy, pues voy a jugar a ver qué estrategia puedo usar para ser más sexy. Estos son consignas que tenemos en nuestra vida sexual. Pues la intención es que los fluidos sean otra, que nos digan cómo. Una frase aquí. En vez de coquetear con las normas de género, vamos a coquetear con las normas de la materia. Para hacer esto, me inspira en una dramaturga que se llama Manuela Infante. Ella es una chilena, pues, muy maravillosa, que practica lo que ha denominado el teatro de lo no humano. El teatro de lo no humano parte de una crítica al antropocentrismo, así, de pensar que el humano está en el centro, y lo que hace es que sus piezas de teatro, la estructura que tienen, el cuerpo de la obra, tiene en cuenta otros elementos, otras fuerzas de acción, hace que participen en ella. Me explico, por ejemplo, tiene una obra que se llama Estado Vegetal, que es cuya pieza, o sea, cuya estructura y cuerpo imita lo vegetal. Entonces lo que hace es investigar las propiedades de lo vegetal, sus características, su comportamiento, sus formas, y las aplica en la producción de la obra. Por ejemplo, la ramificación, las plantas se ramifican, pues por lo tanto la pieza de teatro también va a tener esta estructura ramificada, no va a ser lineal. Las plantas hacen la fotosíntesis y buscan la luz, pues entonces el foco, en vez de iluminar a la actriz, va a ser la actriz la que busque la luz, la que busque el foco. O sea, una serie de truquillos, de consignas así. O las plantas son multitud, pues entonces son multitud, siempre aparecen en multitud, nunca son individuos. Pues entonces va a haber una polifonía de voces en un mismo cuerpo. O tienen estructura modular, es decir, que si les cortas un cachito no les pasa nada, no se mueren. No es como nosotros que nos cortas la cabeza y adiós, no tienen un centro. Pues la obra tampoco va a tener un centro. Y así va construyendo una pieza de teatro que es interesantísima, la de Estado Vegetal, que tiene en cuenta los elementos
como sujetos activos que están proponiendo. No versa sobre lo vegetal, sino que lo vegetal está produciendo y está insinuando maneras de actuar y de ser. Entonces, bueno, a mí esto me cautivó muchísimo y dije, voy a intentarlo, aplicar a las prácticas sexuales, ¿no? Al encuentro entre cuerpos. Las herramientas que usa son, pues por un lado, la investigación de las propiedades de, en este caso, pues de lo vegetal, que también lo hace con las rocas, con el fuego, tiene como diversas líneas. Luego recurre a la imitación, el imitar, que para ella imitar es vivir dentro de algo en vez de sobre algo. Os voy a leer cómo lo define, ¿no? El acto de imitar, que no es representar, que no tiene que ver con conocer, sino es imitar y especular. Dice, imitar es querer tocar lo otro con el cuerpo, no mirarlo, no entenderlo, no extraer nada de él, no triunfar sobre él, tocarlo con el cuerpo en la medida de querer encarnarlo. Es la ciencia de ser eso otro, también lo define así. Y luego también habla de especular en el sentido de especular físicamente con cómo sería eso otro. Y es una acción que no es racional, es como poética, es creativa. A la medida en que no podemos conocer las cosas del todo, pues vamos especulando maneras parciales de relacionarnos. Entonces, voy a compartir pantalla. ¿Qué tal vais? ¿Se entiende o es un tocho de estos de qué coño está diciendo esta persona? ¿Va bien? Bueno, pues ahora viene lo divertido, no os preocupéis. A ver. Compartir pantalla. ¿Sí? Vale. Y esto es lo que a raíz de lo que os he contado, pues me sugirió, ¿no? Hacer una serie de juegos. Eróticas de la fluidez. A ver. Vale. Pues con los fluidos. Partiendo de eso, de la investigación de las propiedades y de limitar y especular, yo me centré en 4 propiedades. Una era que están contenidos, en el sentido de que pues, forman parte de nuestros tejidos, por ejemplo, ¿no? Están ahí dentro, o de los vegetales, de las plantas, de las flores, de las frutas, hay líquido ahí dentro. También me centré en la viscosidad, en la secreción, como que secretamos muchos fluidos y eso me parecía muy interesante. Y la deformabilidad, cómo los fluidos se adaptan al contenido. Entonces, bueno, sí, seguimos. Esta es la propiedad de están contenidos. Entonces yo, para acceder a esta propiedad, lo que se me ocurrió fue esto, fue licuar flores en mi jardín. Y lo voy a poner otra vez. Entonces, bueno, a raíz de esto, yo me preguntaba cómo poder performar esto, cómo ser como esas flores que se licuan, ¿no? Cómo podríamos movernos siguiendo esta consigna. Y con esa idea del líquido que está dentro y que lo queremos liberar y que lo queremos sacar, cómo nos movemos pensando en que estamos dentro de una licuadora. Entonces lo llevé a esta idea, esta propuesta a mis amigas dancísticas. Bueno, esto también.
Vale. Y lo que pasó... Claro, me di cuenta que el hecho de centrifugar algo es una fuerza, ¿no? Del que va del centro hacia afuera y es un movimiento rotatorio. Entonces, ¿cómo sería ser un cuerpo sometido a una fuerza centrífuga? ¿Cómo extraer líquido de mi cuerpo? ¿Cómo soy líquido que se libera, ¿no? Y nos venían mucho las imágenes de rotar, chocar, friccionar, despedazarnos. Entonces, la idea es llevar, bueno, más que explicarlo, os lo voy a poner cosas que pasaron. Claro, si vemos esto, yo creo que no pensamos que son personas teniendo sexo. O sea, no lo reconocemos como tal. Pero, ¿por qué no, no? O sea, ¿dónde está el límite? O hasta qué punto hay cosas que podemos incorporar, ¿no? En nuestra intimidad con nuestros amantes de estas dinámicas. Vale. Bueno, respecto a lo anterior, bueno, ya lo comentamos luego si queréis. Porque claro, no deja de ser un electrodoméstico y unas flores y bueno, ya. Luego vino la viscosidad, que yo creo que es donde más, lo que sí, más tiempo le echamos y más nos gustó también explorar y más relación tiene con nuestra vida sexual o nuestra relación con los fluidos, con el cuerpo, eh, en concreto con nuestros fluidos y nuestras vulvas. Se invocó muchísimo sin intención alguna, entonces fue bastante interesante. La viscosidad es, tengo que definido, las partículas se atraen con tanta fuerza que resisten y retardan cualquier intento de desplazamiento o deformación. La elasticidad del moco es producto de una gran atracción. O sea, esta es la propiedad que intentábamos ser con todo el cuerpo, ¿no? Y tocar y vincularnos. Para ello, lo hicimos a través de la aloe vera. Ahí estamos investigando el aloe vera y, bueno, pues porque tiene esta cualidad de lo viscoso. Entonces, claro, esto pasó, que sin darnos mucha cuenta, se invocaron mucho las vulvas y la relación con los fluidos. Y al principio estaba como esa expresión de, uff, qué asquete, qué hostia, qué impresión, no sé, yoga. Pero bueno, lo fuimos transitando y también como la relación con el lesbianismo también se comentó, o ostras, el sonido, ¿no? De penetrar el aloe vera era como, es que me resuena a sexo y estoy sintiendo tal cosa. Entonces también se inició un proceso ahí como de compartir qué relación tenemos con esto. Que en el fondo, pues bueno, el tema de los fluidos, la vulva, pues siempre ha sido algo bastante que no nos han dejado explorarlo del todo, ¿no?
a las personas con vulva. Siempre es como, qué asco, qué no sé qué, hay mucho estigma. Entonces, bueno, pues casi sin darnos cuenta ha sido una manera también de relacionarnos de otro modo. Incluso con los mocos también, porque al ponérnoslo así en la cara y sentir como esa, wow, es que soy un moco, pues es como, bueno, pues sí, o sea, es que forma parte del cuerpo. Y encontrar placer ahí. Pues bueno, también surgían estas exploraciones. Eso es lo que os digo, que nos dio un poco de ostras. Qué impresión. Bueno, y esto ya, qué maravillosas son. Y estas señales dinámicas que iban surgiendo de relacionarnos así pues con el aloe vera de una manera así más horizontal, ¿no? Y también sintiendo pues esa viscosidad que también somos. Y que es una estrategia de placer y que las puedes hacer con tus amigas. Es que en el fondo, no sé. Entonces la idea de coger la cualidad del elemento y trasladarla al cuerpo. O sea, movernos también siendo eso. Y esta que me gustó. Luego el tema de la secreción. Bueno, según Google, y digo según Google porque esto igual no es verdad, o sea, no, no pasa nada. Sudamos de media 1 litro al día, aunque la mayor parte se evapora y no lo percibimos. Meamos de media hasta 2 litros al día. Liberamos 4 mililitros de flujo vaginal diario, una cucharadita. Salivamos 700 mililitros diarios. En un día tranquilo, 300 mililitros se evaporan de nuestro cuerpo con solo respirar. Suman 4,004 litros diarios que chorrea un humano cumpliendo sus funciones básicas. Si le sumamos las lágrimas, las corridas, los escupitajos, los sudores fríos, la sangre menstrual, los mocos y las flemas, el número aumenta. Cada relación sexual incrementa el número de litros liberados. Entonces, teniendo en cuenta esto, se me ocurrió un juego que es que el éxito y el placer de un encuentro sexual se miden en litros. Hazlo. Si habitualmente de forma más normativa lo medimos en orgasmos, pues ahora lo vamos a medir en litros. Y también burlando como esa obsesión por medirlo todo y taxonomizarlo todo y crear, bueno, categorías de todo, pues vamos a hacerlo. Unidades de medida. Pues una cucharadita, una cuchara, un cuentagotas, una copa menstrual, escurre tus sábanas y a generar estrategias, ¿no? Para producir una mayor cantidad de fluidos. Esto es una investigación propia que podemos hacer con el sudor, con la saliva, con los flujos vaginales. Que a mí me parece bastante interesante usar esa lógica también para masturbarnos o para masturbar a otras personas, o sea, pensar en la cantidad de fluidos, en los fluidos. Y no, o sea, sí, como, bueno, vamos a ver cómo este cuerpo puede liberar más fluidos e interactuar desde ahí. O sea, no sé, me parece interesante.
y medirlos, y medirlos. Luego, ya para terminar, sí, el tema de la deformabilidad, de cómo el cuerpo del fluido se adapta perfectamente a la superficie del medio, se contiene en. Entonces, esto, nada, os comparto una serie de frases que nos surgieron al explorarlo. Hicimos una dinámica en la que nos metíamos dentro de nuestro propio útero, a nivel pues, de meditación en movimiento, ¿no? Esto lo que nos daba era una sensación de estar contenidas en un espacio, en un entorno, que eran una especie de muros, de pared, que nos facilitaban el movimiento o nos lo impedían. Entonces la dinámica consistía en que dos personas hacían como de estructura y una personita en medio pues tenía que moverse, siendo un fluido y los otros de alrededor eran la estructura. Entonces lo que nos sorprendió muchísimo es que fue súper placentero tener unos límites alrededor, tener un entorno que te acoge, que te acompaña, que te va guiando y a lo mejor, bueno, aquí me restringe un poco, pero por aquí sí, pero entonces fue como toda la idea más mental que tenía yo de los límites, que yo las visualizaba como barreras, como bloqueos, como no, ¿sabes? Como algo casi externo al cuerpo, de repente sentí a nivel corporal cómo eso estaba dentro, cómo los límites es nuestra quinesfera que va con nosotros y nos va acompañando, ¿no? Entonces, bueno, surgió de esta cualidad, surgió el cómo me relaciono con los límites. Entonces os leo un poco lo que se recogió. Sentir que la pared en torno nos acoge en sus limitaciones, cómo ser refugio y barrera al mismo tiempo, cómo danzar entre muros. Invocar entrar dentro, buscando dentro el refugio y no fuera. Ese entorno cálido, sangriento, viscoso donde movernos. Vale, ¿estamos? Pues bueno, hasta aquí voy a dejar la propuesta.